Normalmente cuando hablamos de la resolución de un crimen, pues existe esta expectativa de precisión quirúrgica, ¿no? Es como mirar una radiografía. Sí, te rompes un hueso y ahí está la línea. Exacto. Te rompes el brazo, la placa muestra esa línea blanca dentada, el médico simplemente la señala y te dice que ahí está el problema. Claro, es algo visible, binario. Eso es irrefutable. Pero luego te adentras en las profundidades de la historia judicial española, específicamente en los primeros años de la transición, y de repente esa máquina de rayos X parece haberse estropeado por completo. Totalmente. Porque dejamos de ver huesos rotos y empezamos a ver sombras por todas partes. Y fíjate, la radiografía más borrosa de toda nuestra historia contemporánea tiene nombre y apellidos. Y una fecha muy concreta. La madrugada del 1 de agosto de 1980. Esa misma. A ver, vamos a situar a quienes nos escuchan directamente en la escena, porque el escenario aquí lo es todo. Hablamos de la mansión de los marqueses de Urquijo. En Somosaguas, en Madrid. Exacto. Y no era una casa cualquiera, o sea, era una auténtica fortaleza. Muros altísimos, sistemas de alarma por todas partes, perros guardianes. Y sin embargo, esa noche, los marqueses son acribillados a tiros mientras duermen en sus camas. Madre mía, es que este es el evento inaugural de la crónica negra moderna en España. Un crimen que descorrió de golpe el telón de una alta aristocracia financiera súper hermética. Eran intocables, sí. Intocables. Y de repente quedan expuestos ante una sociedad que apenas estaba, despertando a la libertad de prensa, ¿no? Claro. Y nuestra misión en esta inversión documental no es simplemente repasar el misterio de quién apretó el gatillo. Eso sería lo fácil. Eso es. Vamos a diseccionar cómo este caso puso a prueba todas y cada una de las costuras del Estado. Y para lograrlo, hemos analizado una documentación extensísima. O sea, tenemos sobre la mesa desde los informes originales de balística hasta... sentencias históricas del Tribunal Constitucional. Exacto. Pasando también por análisis sociológicos de cómo los medios, devoraron la investigación literalmente. Porque el núcleo de esta historia es por qué el Estado, con toda su maquinaria gigantesca, fue estructuralmente incapaz de contarnos la verdad material. Pues sí. Y a ver, para entender el colapso posterior del sistema, creo que hay que mirar primero la aparente perfección del crimen. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio. Los asesinos entran en esta fortaleza de Somosaguas sin forzar ni una sola cerradura. Nada, ni un rasguño en las puertas. De enciendo evitan a los perros. Conocen la distribución exacta de las habitaciones y además tienen llaves. O sea, es una operación limpísima. Súper limpia. Y luego está el tema del arma homicida, que tiene tela. No usaron una escopeta de caza ni un revólver común de la época. Usaron una pistola Star calibre 22 Long Rifle. Eso es. Y lo fascinante aquí es que esa elección balística es una rareza absoluta. Una aguja en un pajar. Totalmente. Hablamos de una pistola fabricada en las históricas forjas de Eibar, en el País Vasco, de la cual apenas se hicieron unas 20 unidades. Ostras, 20 en todo el mundo. Era una pieza de coleccionista. Y un calibre 22 tiene unas características muy particulares. Es pequeño, hace relativamente poco ruido, pero... Pero la bala hace mucho daño, ¿no? Exacto. Tiende a rebotar internamente, causando unos daños letales. Rastrear un arma tan exclusiva debería haber sido el hilo del que tirar para desenredar el caso rapidísimo. Claro, es que vas a los 20 propietarios y listo. Pues a pesar de los rastreos masivos y las inmersiones de la policía en pantanos, esa pistola fantasma jamás apareció. Se esfumó por completo. Y la policía se queda súper estancada, bajo una presión mediática brutal, hasta que en abril del 81... Casi un año después, fíjate. Casi un año después, anuncian a bombo y platillo la detención del yerno de los marqueses, Rafael Escobedo, conocido como Rafi. Que en ese momento estaba en pleno proceso de divorcio con Miriam de la Sierra, la hija de las víctimas. ¿Y cuál fue la prueba estrella para detenerlo? Pues unos casquillos de bala encontrados en la finca de su propio padre en Toledo. Y la balística lo confirma. Las estrías coinciden con los del crimen. Eso es. Pero, a ver, detengámonos un segundo porque la lógica básica aquí hace aguas por todas partes. Totalmente. Tenemos un misterio de habitación cerrada al más puro estilo Agatha Christie. El asesino entra como un fantasma, ejecuta a la élite del país y desaparece con un arma rarísima. Y sin dejar casi rastro en la escena. Exacto.
Y luego resulta que coge los casquillos del crimen y los esconde en la casa de su padre como si fueran un souvenir incriminatorio. Es que choca de frente con cualquier planificación criminal medianamente seria, claro. Es absurdo. Y esa disonancia es precisamente lo que encendió las alarmas de muchos criminólogos en su momento. El perfil psicológico de Rafi Escobedo sencillamente no encajaba. No era un profesional. ¿Qué va? No encajaba con el de un sicario calculador y metódico. Era un joven más bien asustadizo, sin experiencia táctica de ningún tipo. Pero hay que entender el contexto de 1981. Claro, el Ministerio del Interior y la cúpula policial necesitaban cerrar este caso con muchísima urgencia. La élite financiera exigía responsables, lógicamente, por la profanación de su santuario. Y la opinión pública estaba alarmadísima. Había una prisa desesperada por presentar un culpable, el que fuera. Y esa prisa desesperada es exactamente lo que provoca un cortocircuito tremendo en los tribunales. Llegamos al juicio en julio de 1983. Y la audiencia condena a Rafi Escobedo a 53 años de prisión. Y hasta ahí, bueno, podríamos pensar que es una resolución normal, ¿no? Tienen a un sospechoso, lo condenan. Pero los jueces introducen en la redacción de la sentencia una frase que, madre mía, que todavía hoy hace temblar a los juristas. te lo juro, dictaminan que Rafi cometió los asesinatos y cito textualmente, solo o en compañía de otros. Es increíble. A ver, imaginemos esto con una analogía muy cotidiana para nuestra audiencia. Es como si un profesor suspende a un alumno argumentando que ha copiado en un trabajo en grupo. Le dice, a ver, te expulso porque sé que este trabajo magistral no lo has hecho tú solo, pero admito que no tengo ni la menor idea de quién más estaba en tu grupo, ni quién redactó qué parte. Claro, le estás castigando por algo que no sabes cómo ocurrió exactamente. Estás emitiendo un castigo severísimo, 53 años, pero a la vez confesando por escrito tu propia ignorancia sobre los hechos. Es que si conectamos esto con el panorama general del derecho, esa analogía tuya del profesor ilustra perfectamente lo que en derecho llamamos la quiebra del principio de tipicidad. Tradúcenos eso un poco. A ver, para que no esté familiarizado con el término, el principio de tipicidad es como la regla de oro de la justicia. Un delito y su autoría tienen que estar definidos con una exactitud matemática. No puedes condenar a ojo. Exacto. No puedes condenar a bulto ni basarte en aproximaciones. El tribunal tenía la íntima convicción moral de que Rafi no poseía la capacidad logística para ejecutar ese doble magnicidio él solo. Pero claro, carecían de pruebas materiales para sentar a esos supuestos cómplices en el banquillo. Y por eso optaron por esta redacción tan expansiva y tan ambigua de en compañía de otros. Vamos, que básicamente firmaron un cheque en blanco jurídico. Les sirvió para salvar el trámite de la condena de Rafi, pero el precio fue destrozar la credibilidad del sistema. Un precio altísimo. Para quienes nos escuchan hoy, en una época donde los casos se resuelven con análisis de ADN microscópicos y geolocalización de móviles, Sí, al milímetro. pensar que una condena a más de medio siglo de cárcel se sostuvo sobre una ambigüedad tan gigantesca, pues parece ciencia ficción. Es que destruyó la certeza judicial por completo. La sociedad española se dio cuenta de inmediato de que la verdad jurídica oficial, la del papel con los sellos del tribunal, Iba por un lado. iba por una vía muy distinta a la verdad material de lo que de verdad ocurrió en aquella mansión esa noche. El Estado admitió veladamente su fracaso investigativo. Y el problema de dejar un vacío narrativo tan grande, ese, en compañía de otros, es que alguien siempre va a intentar llenarlo, claro. Y en este caso, la prensa de los años 80 no dudó en hacerlo. Al leer esa frase, el periodismo sensacionalista vio barra libre. Empezaron a buscar a esos otros debajo de las piedras. Y esto desató un choque brutal sobre los límites de la libertad de expresión en España. El epicentro de todo esto fue el administrador financiero de la familia Urquijo, Diego Martínez Herrera. La que le cayó a este hombre. Tela. La revista Cambio 16 publica un artículo basándose en un libro de unos aristócratas que se titulaba nada menos que El prepucio del marqués. Ya solo el título te dice por dónde van los tiros. Totalmente. El artículo sostenía que este administrador tenía la supuesta obligación de realizarle lavados íntimos al marqués debido a una infección. Madre mía. Y no se quedaban ahí. Sugerían a los jueces que esta humillación diaria habría engendrado un rencor letal en el administrador, señalándolo públicamente como el posible cerebro del asesinato. Que de hecho obligó a intervenir al mismísimo Tribunal Constitucional. Así es. Pero espera, déjame hacer de abogado del diablo aquí un momento. A ver, dime. Estamos hablando de principios de los 80. España acaba de salir de casi 40 años de dictadura, de una censura súper feroz. El Estado acaba de demostrar con una sentencia bastante chapucera que es incapaz de investigar a las altas esferas. ¿Cierto?
Entonces, ¿no es precisamente el deber de una prensa libre e incipiente explorar todas las hipótesis? O sea, remover la basura y señalar los puntos ciegos, aunque tengan que tirar de rumores para forzar a la justicia a espabilar. Ya, entiendo esa perspectiva perfectamente. Y fíjate, es exactamente el debate que tuvo toda la sociedad española en ese momento. Entonces, ¿qué significa todo esto para la libertad de información? O sea, ¿dónde está el límite? Pues el Tribunal Constitucional, en su histórica sentencia 232 de 1993, tuvo que marcar ese límite aplicando una cosa que llamamos el test de ponderación. Ponerlo en una balanza. Exacto. Poner en una balanza el artículo 20.4, que es la libertad de información, frente al artículo 18.1, que es el derecho al honor. Claro, porque la revista se defendía con la doctrina del reportaje neutral, ¿no? Decían en plan, oye, nosotros solo nos hacemos eco de lo que dice un libro, no nos estamos inventando nada. El clásico de no maten al mensajero. Eso es. Pero claro, el tribunal determinó que la libertad de información en una democracia no ampara el linchamiento moral. Explicó que los medios no pueden utilizar rumores que no están probados sobre humillaciones higiénicas para construir un móvil homicida. Y menos imputarle públicamente un asesinato a un ciudadano así por las buenas. Por supuesto. El periodismo no puede ser una herramienta para destruir reputaciones sin ninguna carga de prueba material. Y fíjate, esta sentencia es fundamental, porque sentó las bases de cómo consumimos la crónica de sucesos hoy en día. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que si alguna vez te has preguntado por qué en los documentales modernos o en los artículos criminales los periodistas repiten constantemente la palabra presuntamente. Ah, claro. El presunto asesino, el presunto estafador. Exacto. La raíz legal y cultural de eso en España viene directamente de los excesos de este caso Urquijo. Y es que la prensa no solo generó debates teóricos sobre el honor en los tribunales civiles, sus filtraciones constantes obligaron a la justicia penal a abrir el llamado segundo sumario. O sea, los medios marcaban el ritmo de los juzgados. Literalmente iban un paso por delante. Y el detonante de este segundo sumario fue Mauricio López Roberts, un íntimo amigo de Rafi. Que comete la gran torpeza de confesar a los periodistas que le había prestado 25.000 pesetas a Javier Anastasio. Que era el mejor amigo de Rafi. Exacto. Y se las presta justo el mismo día que detienen a Rafi. 25.000 pesetas en el 81, oye, era un dinero considerable, ¿eh? Sí, suficiente para facilitar huidas y comprar silencios. Pues la presión mediática fue tan abrumadora con esta revelación que la justicia no tuvo más remedio que detener a Anastasio y mandarlo directito a la prisión de Carabanchel. Y de hecho, López Roberts terminaría condenado años después a 10 años por encubrimiento porque se demostró en el juicio que él sabía que Anastasio había tirado el arma al pantano de San Juan. Madre mía, la pistola fantasma. Pero fíjate, la trayectoria de Anastasio es la verdadera prueba de fuego de cómo funcionaba el sistema. A ver. A finales del 87, tras superar el tiempo máximo legal que podía estar en prisión preventiva sin que se celebrara su juicio, Anastasio queda en libertad provisional. Lo cual es de manual, pero claro, el riesgo de fuga es evidente. Tan evidente que un mes antes de tener que sentarse en el banquillo, huye de España con pasaportes falsos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque roza lo grotesco, te lo digo de verdad. Totalmente. Estelo Estañol con todos sus ministerios, la Interpol entera, la burocracia policial, resulta totalmente incapaz de encontrar a este prófugo. Se les escapa de las manos. Desaparece del mapa oficial. Pero ojo, sin embargo, Juan Rada, que era un audaz reportero del mítico semanario El Caso, coge un vuelo, aterriza en Brasil y lo encuentra. Es que es increíble. No solo lo localiza, es que lo fotografía y le hace una entrevista larguísima mientras Anastasio toma tranquilamente el sol en la playa de Copacabana. De locos. Es una imagen que retrata la humillación absoluta de las instituciones públicas. Un periodista de sucesos pudo hacer en un par de semanas lo que toda la maquinaria diplomática y policial no logró en años. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre lo que en sociología llamamos la simetría punitiva. La justicia de dos velocidades. Exacto. La justicia se revelaba como un rodillo implacable contra el delincuente común, contra el robo a pequeña escala en los barrios periféricos. Pero frente a individuos con recursos económicos, con los contactos institucionales necesarios para conseguir pasaportes falsos y costearse un exilio transoceánico. El sistema de repente era lento, inoperante y convenientemente ciego. Así es. Y gracias a esa ceguera, Anastasio se quedó en Brasil viviendo cómodamente hasta el año 2010. Ese año, el reloj de la justicia se agotó y sus delitos prescribieron por ley.
Y volvió a ser un hombre libre, que poco después de prescribir de hecho apareció en una revista de moda en un reportaje admitiendo fríamente que tocar el arma homicida fue, cito, el error de su vida. Y ninguna consecuencia penal por ello. Cero. Pero, mientras Anastasio apuraba cócteles en Río de Janeiro a la espera de que el calendario judicial le perdonara todos los pecados, el contraste en España era brutal. Era la otra cara de la moneda. Claro, porque la atención pública volvía su mirada hacia la única persona que de verdad estaba asumiendo todo el peso del sistema, en una celda de aislamiento en Cantabria, Rafi Escobedo. El hombre condenado en compañía de unos otros que o bien tomaban el sol en Brasil o jamás eran identificados. Y en ese momento cristaliza un fenómeno sociológico rarísimo entre la gente. Sí, el asesino convicto de un crimen atroz experimenta una inversión empática completa por parte del público. En sociología esto remite a la teoría del chivo expiatorio de René Girard. ¿Cómo funciona eso aquí? Pues la hostilidad inicial que había hacia Rafi en el 81 se transforma en compasión a finales de los 80. La sociedad, al ver su evidente deterioro físico y mental en la cárcel, llegó a la conclusión colectiva de que él era simplemente el eslabón más débil de la cadena. El peón sacrificado. Eso es, el peón sacrificado por una estructura de poder enorme que necesitaba cerrar el sumario rápido para proteger a los verdaderos arquitectos financieros del asesinato. Ostras. Y esa transformación empática culmina en un evento mediático sin precedentes en este país. Verano de 1988. El mítico programa de televisión. Sí, Jesús Quintero lleva las cámaras de Televisión Española, en su programa El Perro Verde, al interior de la mismísima prisión y entrevista a un Rafi que de verdad parece un espectro. Físicamente destrozado. Destrozado, balbuceando, ante millones de personas que lo ven en horario de máxima audiencia. Confiesa algo aterrador. Dice algo así como, la cárcel me ha destruido. Me quedo horas mirando las rejas y repitiéndome, cuélgate, ahórcate, termina de una vez con todo esto. Fue una crónica de una muerte anunciada retransmitida en riguroso directo a todo un país. Porque apenas 15 días después de esa entrevista, el 27 de julio del 88, Rafael Escobedo aparece ahorcado con los jirones de una sábana en su celda de la prisión del Dueso. Y el relato oficial, claro, cerró filas rapidísimo. Dijeron que fue un trágico suicidio provocado por la depresión, tal como él mismo había adelantado en la tele. Pero, y aquí viene el giro, la ciencia forense tenía otros planes. La autopsia inicial detectó una anomalía científica mayúscula. Cuéntame. Hallaron cristales de cianuro puro alojados en sus pulmones. Espera. A ver, quiero que nos detengamos aquí porque no logro procesar las implicaciones logísticas de esto. Es normal, es que es inexplicable. ¿Cómo entra cianuro puro en una zona de aislamiento de una prisión de máxima seguridad estatal? Esa es la gran pregunta que nadie contestó. Y más allá de eso, si alguien quiere suicidarse ingiriendo veneno, pues se lo traga. Pero tener cristales en los pulmones sugiere inhalación. Sugiere una exposición química superagresiva y compleja, sí. O sea, ¿fue un suicidio llevado a extremos inimaginables? ¿O estamos hablando directamente de un montaje escenográfico post-mortem? Se orquestó todo para silenciar a Rafi antes de que la presión del aislamiento le hiciera delatar a las verdaderas élites económicas. Pues fíjate, la mecánica química es fundamental aquí. Encontrar cianuro en el tracto digestivo puede indicar ingestión voluntaria, vale. Pero encontrar compuestos cristalizados o daños por ácido cianhídrico gaseoso en los pulmones cambia el escenario criminalístico por completo. Porque requiere un manejo diferente del tóxico, claro. Requiere la manipulación de sustancias químicas de muy alta pureza, algo totalmente inaccesible para un recluso que, recordemos, estaba en aislamiento estricto. O sea, requeriría complicidad interna dentro de la prisión. Seguramente. Y lo verdaderamente desolador no es solo la anomalía toxicológica en sí, que ya es grave, sino la respuesta que dio el Estado. ¿Qué hicieron? Pues ante las peticiones desesperadas de la familia de Rafi y de peritos independientes para realizar una segunda autopsia exhaustiva que aclarara de una vez el origen del cianuro, la justicia interpuso un muro burocrático impenetrable. Dijeron que no. Se negaron en rotundo. El caso se cerró definitivamente como suicidio en 1989 y carpetazo. Y esa negativa a investigar la ciencia forense hasta el final fue la puntilla absoluta para la credibilidad del Estado en este tema. Es que claro, te deja con la mosca detrás de la oreja. Irónicamente, esa cerrazón institucional fue lo que convirtió a Escobedo en el mártir definitivo de los rincones más oscuros de la transición española.
Bueno, si recogemos todas estas piezas desde la misteriosa pistola de Eibar hasta el cianuro, pasando por las fugas a Brasil en las narices de la policía, queda clarísimo que este no es un análisis de crimen al uso. En absoluto. El caso Urquijo es, en esencia, un texto perpetuamente inacabado. Fue el laboratorio donde se demostró la increíble resiliencia de los estamentos de poder tradicionales frente a un Estado moderno que estaba en plena construcción. Y que aún tenía muchos huecos. Generó jurisprudencia vital sobre cómo los medios deben informar sin destruir el honor, pero a la vez también dejó un legado sombrío sobre cómo el sistema penal fracasaba estrepitosamente a la hora de imponer la misma vara de medir a todas las clases sociales. Nos muestra un sistema que, ante una fractura múltiple y expuesta, decidió poner un yeso superficial, pintar por encima y mirar hacia otro lado. Así es. Y bueno, para cerrar esta inmersión documental, queremos dejar a nuestra audiencia con una última reflexión, una pregunta provocadora para que resuene después de apagar el audio. A ver. Si aceptamos que el fracaso absoluto de un sistema judicial es su incapacidad de ofrecer una verdad material limpia, impecable y transparente, ¿acaso una democracia puede considerarse verdaderamente madura cuando permite que sus fantasmas más oscuros prescriban tranquilamente por ley, mientras la única certeza que nos deja la historia es la impunidad de unos tomando caipiriñas en Copacabana y el misterio letal del cianuro de otros en una celda de aislamiento? Ahí lo dejamos.